Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. ¿Sabes quién fue Esopo? Esopo fue un fabulista de la antigua Grecia. Nació alrededor del año 620 a.C. Esopo escribió muchas fábulas. Una de las más reconocidas fue La cigarra y la hormiga. La zorra y las uvas. Y el estómago y los pies, entre otras. La fábula de Esopo titulada El estómago y los pies dice así: el vientre y los pies discutían sobre su importancia, y cuando los pies insistían en que eran tan fuertes que incluso cargaban con el estómago respondió: pero mis buenos amigos, si yo no los alimentara, ustedes no podrían llevar nada. Esta fábula de Esopo posee muchas enseñanzas. Esta fábula nos enseña que todos somos importantes. Desde el más humilde hasta el que tiene más responsabilidad, todos son imprescindibles en un trabajo en equipo. Pablo usó algo muy parecido en la carta a los Efesios para explicar verdades espirituales. Pablo en la carta a los Efesios explica los siguientes temas. Primero, explica el poder de la salvación de Dios. Segundo, explica la manera cómo obra el Evangelio en la historia del mundo, al unir judíos y gentiles en una nueva humanidad en Cristo llamada Iglesia. Tercero, explica el tema de la unidad. La unidad es un atributo o marca indispensable de la Iglesia. La unidad es el resultado de la salvación de Dios. La unidad es la herramienta de Dios para cumplir su misión. Por las anteriores razones, Pablo va más allá del tema de la unidad de judíos y gentiles en la iglesia y se enfoca en un tema de suma importancia para los creyentes. ¿Sabes cuál es ese tema de suma importancia? Es otro tema que tiene que ver con la unidad. Es la unidad interna de la iglesia. Y cuarto, Pablo también explica el tema de la misión de la iglesia. En cuanto al tema de la unidad, Pablo usó la imagen del cuerpo con sus diferentes partes para aclarar o explicar un aspecto espiritual: la unidad de la iglesia y la verdad de los dones espirituales. Para Pablo, tanto el cuerpo humano como la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está compuesto por varias partes o miembros. Por ejemplo, el cuerpo humano posee
oídos, nariz, boca, manos, piernas, pies, brazos, ojos, etc. Estas partes que conforman el cuerpo humano poseen diferentes capacidades y poseen diferentes funciones. Pero todas las partes del cuerpo trabajan juntas en armonía para que el cuerpo sea saludable, para que el cuerpo funcione bien. En Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 16, Pablo implementa la metáfora del cuerpo humano que anteriormente utilizó con tanta eficacia en la carta a los Romanos capítulo 12 y en la primera carta a los Corintios capítulo 12. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Cristo es ahora la cabeza del cuerpo. Y Cristo es la cabeza del cuerpo porque Él suple al cuerpo con gente que tiene dones que ayudan a unificarlo. Y Cristo es la cabeza del cuerpo donde cada parte, es decir, cada miembro de la iglesia contribuye con sus habilidades en el fortalecimiento, el crecimiento y la madurez espiritual de la iglesia. En este video y en sus diferentes secciones observaremos que la imagen utilizada por Pablo, la de un cuerpo saludable y unificado, nos ayuda a entender el objetivo de Dios para con nosotros, para con la iglesia. ¿Sabes cuál es ese objetivo de Dios? Que seamos conscientes y valoremos de ser parte de una iglesia fructífera unida en Cristo. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, la unidad del Espíritu. Segundo, unidos en el único. Tercero, el Cristo exaltado, dador de dones. Cuarto, dones del Jesús exaltado. Y quinto, crecer en Cristo. La unidad del Espíritu. El apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 4 sobre la unidad de la iglesia. El apóstol exhorta a la iglesia de Éfeso en los capítulos 4 al 6, haciéndoles un conmovedor llamado a la unidad. Este llamado a la unidad comprende dos partes principales. En primer lugar, en Efesios 4, del 1 al 6, les pide a los creyentes que fomenten la unidad del Espíritu. En segundo lugar, en Efesios capítulo 4, del 7 al 16, Pablo identifica al Jesús exaltado y victorioso como la fuente de gracia.
En cuanto a la unidad del Espíritu, Pablo dice que se evidencia esta unidad exhibiendo virtudes que fomenten la unidad. Estas virtudes las encontramos en Efesios 4, del versículo 1 al 3. Al leerlos, Pablo menciona las siguientes virtudes. Primero, la humildad. Segundo, la mansedumbre. Tercero, la paciencia. Y cuarto, el amor. En cuanto al Jesús exaltado y victorioso como la fuente de gracia, podemos decir que Pablo identifica que un verdadero creyente en el que esté morando Jesús por medio de la persona del Espíritu Santo se caracteriza por dos cosas. Primero, se caracteriza por ser un cristiano que encabeza la difusión del Evangelio. Es decir, es un cristiano que le apasiona predicar de Jesús. Y segundo, se caracteriza por ser un cristiano que contribuye a la salud, al crecimiento y a la unidad del cuerpo de Cristo. Es decir, contribuye a la unidad de la iglesia. Como lo expresa Pablo en Efesios capítulo 4 del 12 al 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Al comienzo del capítulo 4, Pablo invita a los cristianos a que anden como es digno de la vocación a que fueron llamados. El verbo andar de Efesios 4:1 proviene del griego peripateo. Significa andar todo alrededor, encaminar. Las Sagradas Escrituras usa este término griego para referirse al estado en el que uno vive. Es decir, aquí en Efesios el apóstol Pablo utiliza el verbo peripateo, andar, en el sentido figurado de comportarse o vivir de manera digna a la vocación que fuimos llamados. Ahora surge una pregunta. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que anden como es digno de la vocación a que fueron llamados? Para responder esta pregunta, veamos lo siguiente. El verbo llamar, usado aquí en Efesios 4:1, proviene del griego kaleo. Significa llamar en voz alta. Este término griego se refiere al llamamiento divino a participar de las bendiciones de Dios. Es decir, aquí Pablo alude al llamado que nos hace Dios a vivir la fe cristiana, como se ve plasmado en Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, el apóstol Pablo insta a los creyentes a practicar un comportamiento unificador basado en los principios de la fe cristiana. La práctica de este comportamiento unificador reflejará al mundo el plan supremo de Dios.
Antes de terminar esta sección, vamos a retomar algo que hablamos al comienzo de esta, referente a la unidad del Espíritu. Para que exista la unidad del Espíritu, debemos desarrollar virtudes especiales. Mencionamos las siguientes: la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor. Primero, el sustantivo humildad proviene del griego apeinofrosune. Significa humillación de mente, humildad de corazón, modestia. Pablo explica la virtud de la humildad en otras de sus cartas, en la carta a los Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí el apóstol Pablo añade la idea que una persona humilde es aquella que considera a los demás como superiores. La humildad entonces puede entenderse no como una virtud negativa de desprecio propio o de autoestima baja, sino debe entenderse como una virtud positiva, la de apreciar y servir a los demás. Segundo, el sustantivo mansedumbre proviene del griego praotes. Significa gentileza, cortesía, apacible, manso. La mansedumbre puede explicarse como la negación de la agresividad. La mansedumbre está ligada a la humildad. ¿Por qué razón crees que están ligadas estas dos virtudes, mansedumbre y humildad? Están ligadas por la siguiente razón. Como la mansedumbre es la negación de la agresividad aún ante la provocación, no puede existir mansedumbre sin existir la humildad. Tercero, el sustantivo paciencia proviene del griego macrosumía. Significa soporte, aguante. Este término griego implica largura de ánimo o tolerancia. Un creyente con paciencia es capaz de soportar dos cosas. Primero, la provocación. Segundo, es capaz de soportar las pruebas. Por lo tanto, todas estas virtudes o cualidades se agrupan en torno de la temática de alejarse de la arrogancia, de alejarse del orgullo y de la prepotencia. Y estas virtudes son necesarias para que el creyente se centre en el prójimo, se centre en el valor que tienen los demás. Unidos en el único. El artículo un o una se repite 7 veces en este pasaje de Efesios capítulo 4.
El tema del apóstol en estos versículos es la unidad, es decir, la unidad del Espíritu. Este llamado a la unidad del Espíritu está respaldada con una lista poética de 7 unos. Veamos la lista. Primero, un cuerpo. Segundo, un espíritu. Tercero, una esperanza. Cuarto, un Señor. Quinto, una fe. Sexto, un bautismo. Y séptimo, un Dios y Padre de todos. Hay muchos miembros, pero solo un cuerpo. Así lo expresa Pablo en 1 Corintios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El cristiano no es un peregrino solitario. Pertenece a un organismo viviente. Pertenece a la familia de Dios, es decir, pertenece a la iglesia. Esta unidad hace que la iglesia sea, en el corazón del cristiano, el objeto supremo de su afecto. Es decir, la iglesia reemplaza en el corazón del cristiano al Estado, reemplaza al club, reemplaza a sus antiguos amigos y aún reemplaza su propia familia. La lista de Pablo de 7 unos probablemente refleje un himno de confirmación usado en Éfeso. La lista comienza mencionando un cuerpo, refiriéndose a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Un espíritu. Hace referencia que las gracias de la vida del cristiano provienen del Espíritu Santo, quien mora íntimamente en la vida personal de los creyentes. Y de esta forma, por extensión, también el Espíritu Santo mora en la iglesia. ¿Sabes qué papel desempeña el Espíritu Santo en la iglesia? El Espíritu Santo en la iglesia elimina las divisiones que hay en todo el ser humano. El Espíritu Santo elimina todas las desarmonías íntimas que convierten la vida de muchos cristianos en verdaderos campos de batalla. La desunión que exista en la iglesia y en nuestros hogares es un indicio cierto de la ausencia del Espíritu Santo. El tercer uno es una misma esperanza. Aquí Pablo se refiere a la esperanza de la salvación, a la esperanza de la manifestación de nuestro Señor para llevarnos a las mansiones celestiales para el establecimiento final de su reino eterno. La lista luego ofrece 3 elementos más. Un Señor. Esto hace referencia a Cristo. Un Señor se refiere a un supremo propósito de lealtad que hacemos los creyentes. Debemos someternos plena y fielmente a Jesús. Y si lo hacemos, no vamos a estar enemistados con otros que hagan lo mismo. Una fe. Hay solo un medio de salvación, la fe.
Pablo parece referirse aquí a la fe en Cristo como Salvador personal. Pablo aquí no se refiere al contenido de lo que los cristianos creen o sistemas de doctrinas. Un bautismo. El bautismo por inmersión simboliza adecuadamente la muerte y la resurrección. Además, significa purificación y separación. El bautismo es un testimonio público de la unión del creyente con el cuerpo de Cristo. Y por último tenemos un Dios y Padre de todos. Pablo hace una descripción de Dios como un Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Ahora preguntémonos, ¿qué quiere comunicar Pablo mediante esta descripción, un Dios y Padre de todos? Pablo desea comunicarnos tres cosas de suma importancia. Primero, Pablo desea comunicarnos que de nuestro Padre Celestial proviene toda la unidad. Segundo, Pablo desea comunicarnos que Dios Padre es el Creador. Y tercero, Pablo desea comunicarnos que Dios reina soberanamente sobre todo lo creado. Presta atención a dos ideas acerca de la unidad de la iglesia expresadas en Efesios 4. En primer lugar, la unidad es un hecho espiritual. Es una verdad espiritual. Este hecho espiritual está cimentado en estos 7 unos. Y estos 7 unos son una realidad que debe celebrarse. En segundo lugar, esta unidad requiere nuestro celo para fomentarla y hacerla crecer. Con frecuencia habrá motivos para llorar por nuestros errores al llevar esta unidad a la práctica. Sin embargo, más allá de nuestras fallas, debemos regocijarnos en dos cosas. Primero, en la obra de Dios en Cristo para la unificación de la iglesia. Y segundo, en la realidad teológica de la unidad del Espíritu. Hacer esto nos capacitará para realizar el arduo trabajo de promover esta unidad, pero con una nueva convicción de que al hacerlo estamos llevando a cabo la obra de Dios, como lo expresa el apóstol Juan. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. El Cristo exaltado, dador de dones. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 habla sobre algo muy especial que ha dado Dios a su iglesia. Podemos decir que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo,
Que Dios nos ha dado un don especial se puede ver en las Escrituras, las cuales dicen: cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Aquí hay un detalle muy importante. Fíjense que dice que Cristo ascendió. ¿Sabes qué significa esto? Sin duda, esto significa lo siguiente. Primero, que para poder ascender significa que Cristo también descendió de su esfera elevada, es decir, del tercer cielo, a este mundo inferior. Y segundo, significa que el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos. Ascendió a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. ¿Qué es lo que ocurre aquí y qué quiere enfatizar Pablo con estos versículos 8 al 10 de Efesios 4? En primer lugar, Pablo en Efesios capítulo 4 citó el Salmo 68. Veamos. Primero, el Salmo 68, verso 18 dice: cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí en medio de nosotros. Segundo, el Salmo 68 presenta el Señor Dios como un general conquistador, quien habiendo vencido a sus enemigos asciende al monte sobre el que está edificada su ciudad capital, asciende con los cautivos de la batalla en su séquito. Esto lo vemos en el versículo 1 y 2 del Salmo 68. Tercero, luego, según el Salmo 68, el Señor Dios como un general conquistador recibe tributo. Recibiste regalos de la gente e incluso de sus enemigos vencidos. Prestemos mucha atención a esto. Fíjate que Pablo ajusta esta imagen del Salmo 68, el Señor Dios como un general conquistador, la ajusta a Cristo exaltado. Y este ajuste se ve cuando Pablo dice en Efesios 4:8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, el apóstol Pablo ajusta esta imagen del Salmo 68, el Señor Dios como un general conquistador, al Cristo exaltado, basado en el contexto más amplio del Salmo 68. ¿Sabes en qué versículo del Salmo 68 está este contexto más amplio? Está en el versículo 35. Leamos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Podemos concluir que Pablo en Efesios 4 sigue el orden del Salmo 68, verso 18. Primero, el ascenso. La ascensión de Cristo al cielo. Este ascenso ocurre primero. Segundo, el descenso. Pablo deja claro que el Jesús resucitado
y exaltado cuando ascendió hace dos cosas. Primero da dones y segundo llena todas las cosas o llena la totalidad del universo con su presencia. Es decir, el ascenso y el descenso de Cristo del que habla Pablo es la forma en que Pablo describe el derramamiento pentecostal del Espíritu Santo. Y este evento del derramamiento pentecostal del Espíritu Santo está registrado en Hechos capítulo 2. Dones del Jesús exaltado. Sobre la base del Salmo 68, Pablo acaba de describir que el Jesús resucitado y exaltado y victorioso da dones a su pueblo desde lo alto. ¿Qué personas reciben dones de Jesús exaltado y con qué propósito los da? En Efesios capítulo 4, del versículo 11 al 12, encontramos la respuesta a esta pregunta. Pablo menciona identifica 4 grupos de personas que reciben dones como parte del tesoro que el Jesús exaltado da a su iglesia. Primero, apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, evangelistas. Y cuarto, pastores y maestros. La estructura de la frase griega sugiere que estos dos, pastores y maestros, son un solo grupo. La estructura de esta frase en griego sugiere que Pablo desea hablar de dos fases de una misma función. Es decir, todo buen pastor es maestro. Estos 4 grupos de personas que reciben dones proporcionados por el Jesús exaltado o dones del Espíritu Santo, Cristo los da para llevar a cabo una obra importante. Leamos. La Escritura dice, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. En cuanto al propósito de los dones, podemos decir que los dones del Espíritu Santo son dados primero para que podamos servir a otros. Segundo, para poder edificar el cuerpo de Cristo, su iglesia, es decir, para que la iglesia alcance madurez espiritual. Tercero, para promover la unidad en la fe. Cuarto, son dados para el avance de la causa u obra de Dios. Y quinto, para crecer en el conocimiento de Dios. Estos dones no son otorgados para nuestro propio placer ni gloria.
De acuerdo con las Escrituras, estos dones incluyen ministerios tales como la fe, la sanidad, la profecía, la predicación, la enseñanza, la administración, la reconciliación, la compasión, el servicio abnegado, la hospitalidad, la caridad para ayudar y animar a nuestros semejantes. Hay un aspecto a resaltar en cuanto al ministerio de la profecía o don de la profecía. Este aspecto era de especial importancia para los primeros adventistas, quienes reflexionaban sobre los dones espirituales de Elena de White. En cuanto a este asunto, preguntémonos, ¿la Biblia valida la función del don de profecía en la iglesia solo durante el tiempo de los apóstoles? ¿O el don continúa hasta la venida de Cristo? Los primeros adventistas encontraron su respuesta en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, el don de profecía en la iglesia estará vigente hasta que Cristo venga por segunda vez. Debemos tener en cuenta que hasta donde se puede comprobar, en los días de Pablo, todos los miembros de la nueva iglesia habrían sido líderes laicos que servían con sus dones en los hogares e iglesias de Éfeso. Crecer en Cristo. ¿Qué peligro amenaza la madurez cristiana de la iglesia según Efesios 4:14? Las falsas enseñanzas o doctrinas. Pablo percibe un entorno no muy diferente al nuestro. De ese entorno expresa las siguientes ideas. Primero, habla de cualquier viento de doctrina. Habla de la astucia y los artificios del error. Esto es considerado por Pablo como una amenaza, ya que se lanzan sobre los creyentes. Esto era una gran amenaza para la iglesia naciente de Éfeso, y esto es también una amenaza para la iglesia actual. También podemos agregar que el apóstol Pablo utiliza 3 conjuntos de imágenes para describir los peligros de la teología errática, de las falsas enseñanzas. Primero, la primera imagen, la inmadurez de la niñez, para que ya no seamos niños. La segunda imagen, el peligro de alta mar, zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. La tercera imagen, ser estafados por personas astutas,
quienes emplean artimañas engañosas. El apóstol Pablo, además de hablar de los peligros de la teología errática, también habla del mal de la división dentro de la iglesia. Pablo cree que la división es una importante señal del error. Y también Pablo cree que la división surge cuando no hay presencia del Espíritu Santo en el creyente. Por esta razón, Pablo exhorta que lo que nutre y hace crecer el cuerpo es la presencia del Espíritu Santo, quien da o reparte sus dones a los creyentes. Pablo resalta aquí 3 asuntos de suma importancia. Que la división dentro de la iglesia se puede superar mediante el desarrollo de los dones a través de los diferentes ministerios y a través de la sana doctrina de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros probados y confiables de la iglesia. Y segundo, que mediante el desarrollo de los dones junto con los ministerios, la iglesia avanzará hacia la verdadera madurez cristiana. Tercero, que mediante el desarrollo de los dones junto con los ministerios, los creyentes desempeñarán funciones eficaces en el cuerpo de Cristo. ¿De qué manera una iglesia sana funciona como un cuerpo sano? Leamos Efesios 4, 15 y 16. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Según el texto anterior, una iglesia sana funciona como un cuerpo sano cuando, primero, vive la verdad, cuando armoniza lo que predica con lo que vive. Segundo, cuando se mantiene en la verdad, no sigue doctrinas engañosas. Y tercero, cuando la iglesia se mantiene unida en todo. En cuanto a la unidad, Pablo enseña que es una verdad teológica. Pablo enseña que para mantener la unidad dentro de la iglesia se requiere un trabajo arduo de nuestra parte. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Sabes cómo podemos contribuir para fomentar la unidad de la iglesia? Hay muchas maneras que nos ayudan a mantener la unidad en la iglesia, pero aquí mencionaremos una de las más importantes. Una manera para fomentar la unidad es ser partes activas del cuerpo de Cristo. Es decir, estar involucrados en la misión de la iglesia. Cada uno de nosotros forma parte del cuerpo y debe contribuir a su salud y a su crecimiento. Todos debemos beneficiarnos también de la obra de los apóstoles, de los profetas, de evangelistas y pastores y maestros que hay en nuestras iglesias.
Estos, los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, son como ligamentos, tendones y todas las coyunturas que tienen una función unificadora y que nos ayudan a crecer juntos en Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.